Bienvenidos a Podcast Class, espacio de diálogo que tendremos con expertos de la industria y los expertos de nuestra institución. El día de hoy inauguramos nuestro programa con nuestro consultor en economía circular, Artur Berta, que viene desde Francia. Artur, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Julio y gracias por la invitación. Hola a todos, soy Artur Berta, soy francés, especialista en economía circular y aquí en el Senati tengo la carga de incluir, de integrar la economía circular dentro de la oferta de Senati. Artur, ¿qué es economía circular? Suena como una moda, pero ¿qué es economía circular? ¿Es moda? No, nada que ver con moda, es al revés, es una necesidad. Ahora suena como moda porque toda la gente quiere tener prácticas sostenibles, pero es una necesidad. Tenemos que cuidar a nuestros recursos, tenemos que cuidar a nuestro planeta, pero queremos crecer, producir cosas. Y de ahí la economía circular nos va a servir mucho. Cuando hablamos de economía circular, ¿hay algunas diferencias con la economía lineal? Sí, exactamente, es al revés. Voy a explicar primero la economía lineal, que es el modelo actual, donde vamos a extraer recursos para producir algo para que alguien lo compre. Eso es el objetivo, producir para que alguien lo compre. Extraer sin rumbo, como si no hubiera mañana, sin intentar de regenerar los ecosistemas, solo extraer para producir. Eso no es sostenible a lo largo plazo. La economía circular no vamos a dejar de producir, obviamente que no, pero vamos a producir mejor, usando menos recursos, menos agua, menos energía, para producir algo de misma calidad aún mejor. Eso es el objetivo de la economía circular. O sea, en la economía lineal extraemos y desechamos. Básicamente, también lo usamos entre los dos, pero eso es lo malo, es que en la economía lineal el objetivo es de hacer plata, de hacer dinero. Eso es el objetivo y no podemos hacer nada contra eso porque eso es el motor de la humanidad. Ok, bueno. Pero ahora lo que podemos hacer es intentar de producir con nuestro cerebro y producir algo mejor que dure mucho más y que tiene en cuenta el medio ambiente. En la economía circular hablamos de externalidades negativas. El daño al medio ambiente, la destrucción de ecosistemas, el cambio climático. Eso tenemos que internalizar. Eso es el objetivo de la economía circular. ¿Y cuál es el mayor desafío que nosotros debemos de entender o lograr vencer para poder entender la economía circular? Bueno, un desafío primero es la sensibilización, concientización, pero el resto es de decirse que todo se aprovecha, que nada se desperdicia. Estamos en la naturaleza todo tiene un final, ¿no? Una hoja que va a caerse en el suelo va a transformarse en nutrientes para que esta misma planta pueda transformar de nuevo en manzana u otras hojas. Eso es el desafío, es de decirse que nuestros productos todavía tienen valor y tenemos que entender cómo aprovechar este valor. O sea que más o menos utilizando el ejemplo que tú dices es como el ciclo de vida, ¿no? Ciclo de vida que prácticamente la naturaleza regresa a la propia naturaleza, ¿no? Pero aquí en una economía lineal no regresa a la naturaleza, No. Simplemente es un desecho, particularmente. Y cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de algunos modelos de economía circular. ¿Cómo podemos entender eso? Okay. Eso es. La diferencia principal entre la economía lineal y circular es que la economía circular va a intentar, desde la etapa de diseño, que no haya residuos. Y si hubiera un residuo, este residuo debe ser un recurso para otro producto. Eso es el objetivo de la economía circular. Y eso implica que antes de producir cualquier cosa, vamos a usar nuestro cerebro, vamos a diseñar el producto de manera inteligente para que pueda reciclar al fin de vida del producto. Eso es importante lo que tú dices. O sea, antes de producirlo tenemos que diseñarlo. Ya, obviamente. En la economía lineal lo van a hacer de la manera la más sencilla posible. En la industria textil, por ejemplo, van a tener una tela que va a cortar, hacer una ropa y ya. Y hay retazos, obviamente, los retazos lo van a vender. En la economía circular van a tomar la misma tela, pero lo van a cortar de tal manera para minimizar los residuos. Y con los residuos, los retazos, lo van a transformar en otro vestido o también puedes hacer pañuelos con eso. Y entonces, antes de tener un residuo que cuesta plata porque tiene que pagar a alguien, vas a tener otro producto que vas a vender. Eso es la economía circular. Entonces, no estamos muy lejos nosotros de la economía circular, porque de repente, desde el punto de vista de nuestros niveles socioeconómicos, tratamos siempre de darle el mayor uso a nuestros productos,
que adquirimos, ¿no es cierto? Entonces, va a ser muy fácil, ¿crees tú, que nosotros podamos concebir estos conceptos de economía circular? Claro, con mi pequeña experiencia de 8 meses en el Perú, entendí que los peruanos no van a votar algo si todavía puede funcionar. Va a intentar de reparar, va a intentar de aprovechar lo máximo de que existe en tal o tal producto. Entonces pienso que la mentalidad circular, si lo podemos hablar así, los peruanos lo tienen, ¿ya? Solo que no saben que se llama economía circular. Eso es lo más importante, ¿no? Que sepa diferenciar, es más o menos, es decir, entonces lo que yo estoy haciendo es economía circular. Y para poderlo asimilar o entender hay que conceptualizarlo. Por eso tú me comentabas que viajas constantemente a las sedes del SENATI a nivel nacional haciendo estas concientizaciones, ¿no? Ok, veamos cómo lo ve Europa. Bueno, Europa es otro tema, porque no tenemos costumbre de reparar. En Francia, puedo hablar de Francia porque soy francés, es casi imposible de reparar una ropa, por ejemplo. No vas a encontrar a nadie, y si encuentras a alguien, te va a hacer pagar más que el precio inicial del producto. Entonces, este concepto de reparación no existe en Francia. Son las empresas que producen cosas que tienen obligaciones circulares, digamos, que tienen que cumplir algunos requisitos. Tienen que tener electricidad limpia, tienen que medir el CO2 que emiten. Y si emiten demasiado, tienen que reducir eso. Eso significa que tienen que invertir en plantas que consumen menos energía. Y entonces es diferente porque el cargo en Europa está sobre las empresas, en Perú está sobre la gente. Ok, y hablemos de espacios legales. ¿Existen espacios legales que ayudan, que favorecen, que a nosotros de repente podamos tomar como referencia algunos aspectos legales de Europa, de Francia, que nos permita aquí entender mejor la economía circular? Entonces el marco conceptual, el marco legal en Europa, en Francia, es mucho más avanzado que en el Perú. Pero el Perú ha empezado su cambio de chip, digamos. En el Perú tiene una hoja de ruta de economía circular hacia el 2030, que da como algunos hitos que tenemos que cumplir antes de tal o tal fecha. No lo han hecho solo. Hay la Unión Europea en el Perú, que da todo eso. El marco conceptual, el marco regulatorio europeo, plata también. Creo que hay 17 millones de dólares o de euros para desarrollar este programa en el Perú. Entonces el Perú ya está haciendo cosas, falta algo, falta mucho para llegar al nivel de Europa, pero ya. Pero al menos no estamos en cero, al menos no es que estamos un poco ciegos de este tema, ¿no es cierto? Creo que los peruanos lo tienen en cuenta porque es un país con muchos recursos y se puede ver que los recursos se acaban poquito a poco. Y entonces ustedes tienen la vista sobre el agotamiento de recursos, ¿no? Y entonces pienso que para concientizar es mucho más fácil acá que en otros países. Claro, nosotros somos expertos o sobre todo somos países con muchos recursos naturales o con muchos insumos, con mucha materia prima que vendemos, que exportamos, etcétera, etcétera. Y como tú dices, son finitos. Eso. Son prácticamente finitos. ¿Cuántos países has visitado en Sudamérica? Algunos, diría unos 5 o 6. Y de esos 5 o 6 que has visitado, ¿cómo estamos nosotros en economía circular? Bueno, los países que visité son heterogéneos, ¿no? Entre ellos. Visité Chile, visité también Bolivia, que hay un montón hay un contraste enorme. Voy a schematizar, no me gusta decir eso, pero ¿qué significa la economía circular en la vida cotidiana? Es reducir tus impactos. Para tener impacto, tienes que tener plata, porque si tomas el avión todos los días, vas a tener un impacto alto. Y tu objetivo es de reducir tu impacto. Entonces, tu impacto está vinculado a tu plata. Cuando la gente no tiene mucha plata, no tienen impactos. Y entonces ellos no pueden reducir su huella ambiental porque ya no tienen huella ambiental. Y entonces, la economía circular se aplica mucho más en el Chile, donde la gente puede comprar mucho. Ellos tienen que cambiar de chip en vez de comprar cosas que no son verdes, comprar cosas verdes, ellos lo pueden hacer. Y no lo quieren hacer porque los chilenos quieren parecer como los chicos de Estados Unidos y quieren consumir mucho y consumir lo mejor. En Bolivia, por ejemplo, ellos son mucho más humildes y van a cuidar los recursos, van a cuidar su plata y comprar lo justo y no va a comprar nada innecesario. Pero va también relacionado con el confort, ¿no? O sea, hacer lo mismo, tener los mismos recursos o tener el mismo confort, pero lógicamente tener menos impactos. O sea, que exista menos desechos, ¿no? Y para eso, como tú dices, un poco yo diría que el desafío está en el modelo, en el diseño del producto.
Eso sería puntualmente, ¿no? O sea, que yo antes que lo produzca ya tengo que estar pensando en que cómo lo voy a volver a reutilizar. ¿Es así? Exactamente. El diseño, en la economía circular hablamos de ecodiseño o de diseño inteligente. Se dice que a esta etapa se concentra 80% del impacto de un producto. A esta etapa vamos a elegir los materiales. Podemos elegir materiales que son muy resistentes y entonces el producto va a durar. Podemos también diseñar para que el producto sea reparable, como un celular cuyas partes son intercambiables. Y también en la etapa de diseño vamos a diseñar para que el producto sea reciclable. Y todo eso se piensa al inicio, antes de producir algo. Una vez que hemos producido el producto, ya está. Si no está producido para que sea reciclable, no vamos a poder reciclar. Eso tenemos que tener en cuenta. Claro, esa es una mirada, un enfoque que al final se transforma en una cultura, ¿no? Sí, también. Es una cultura. O sea, la economía circular al final queda como una cultura. Es una cultura o es una manera de pensar como lo hicieron nuestros antepasados, que tenía este sentido de campesino, de no gastar inútilmente, de no usar recursos si es innecesario. Eso es una cultura de decirse, yo voy a usar mi cerebro para producir algo de manera inteligente. Artur, y nosotros aquí en Senati hemos integrado estos conceptos de economía circular. ¿Qué tal te parece si esa respuesta mejor la damos en la siguiente video? De acuerdo contigo. Un mensaje a los alumnos que nos están viendo, nos están escuchando, estos alumnos que de repente te van a ver en alguno de tus talleres, en alguna de tus exposiciones o conferencias que vas a dar. Tienes las cámaras y el micrófono abierto. Lo que diría es, por favor, cuiden a nuestro planeta. Tenemos solo un planeta con pocos recursos y tenemos que cuidarla. Artur, muchas gracias. Gracias por visitarnos, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Julio. Gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos en el siguiente tema, que fundamentalmente vamos a ver con Artur lo que es cómo nosotros en Senati hemos integrado estos conceptos de economía circular. No se lo pierdan. Nos vemos. Chao. Chao, bye bye.